Y bueno, amigos, menos de 24 horas para el super clásico. Un clásico que yo lo voy a definir como uno de los más raros que hemos visto en los últimos tiempos, chicos, porque hay que entender que, bueno, el Madrid llega a una situación rara en el que tal vez no está siendo excesivamente claro dominante, pero el Barça tampoco está para tirar cohetes y bueno, creo que puede caer de un lado para otro. No sé, vamos a ver qué es lo que ocurre mañana. No me atrevo ni siquiera a decir un pronóstico, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, iremos viendo, por supuesto. Y mientras tanto vamos a seguir creando contenido. Creo que ahorita voy a subir este y más tarde voy a subir otro que me pareció sumamente brillante para que podamos disfrutar de una cosita aquí, porque por lo menos en este caso, en este video que vamos a ver lo pequeñito que son lo pequeñitos que son los culés. Si tú vas a ver este video, vas a entender por qué el Barça tiene, por ejemplo, menos ligas y muchas menos Champions que el Real Madrid. La diferencia es absolutamente abismal. Creo que lo vamos a disfrutar y les voy a pedir una sola cosa a cambio y es la de siempre. Que me acompañen hasta el final de este video. Sobre el final del mismo me pueden dar su opinión al respecto de los temas que vamos a tratar. Así que sin mucho más cuento, arrancamos. Y bueno, amigos, quería arrancar con este video que me pareció sumamente interesante y es que han salido a las calles a preguntarle a los culés, pues básicamente como ese típico video de TikToker que parece que es del diario Sport, en el que hablan pues 11 versus 11 a ver cuál le parece mejor equipo, ¿no? Y el resultado es que no tiene desperdicio alguno. Entre Barça y Madrid, ¿quién prefieres posición por posición? ¿Courtois o Chesney? Ahora mismo Courtois. Courtois. Chesney, Courtois. Chesney, el fumador. ¿Carvajal o Koundé? Koundé. Koundé. Carvajal. Koundé. Koundé. ¿Militao o Araujo? Araujo. Capi. Araujo. Araujo. Militao. Araujo. ¿Hoysen o Cubarsí? Cubarsí. Cubarsí, va. Cubarsí sempre. Cubarsí. Cubarsí. ¿Carreras o Valde? Carregas. Valde. 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 ¿Tchouaméni o De Jong? De Jong. Frenkie, tío. De Jong. De Jong. Frenkie de Jong. 100%. De Jong. ¿Valverde o Pedri? Pedri. Mejor mediocampista del mundo, Pedri. Pedri. Pedri, Pedri. Pedri. ¿Güler o Fermín? Arda Güler. Fermín. Fermín, está claro. Fermín. Es que Fermín es el alma del Barça. Fermín. ¿Mastantuono o Lamine? Lamine. Lamin. Lamine. Hay que decir nada. Lamin. Lamine. ¿Vini o Rafinha? Rafinha. Rafinha. Para mí, Vini. Rafinha. Rafa. ¿Vale? ¿Mbappé o Lewandowski? Vamos a decir Mbappé, va. Mbappé. Lewandowski. Mbappé. Lewandowski. Y ¿Xabi Alonso o Flick? Flick. Nuestro alemán, Flick. Flick, Hansi Flick. Flick. Perfecto, objetividad 100%, ¿no? La palabra me parece increíble ese final, de verdad. Y es verdad, objetividad 100%, porque el calvito este muchacho puso absolutamente a todos los del Barça, incluso por poner un ejemplo, si alguien se atreve a comparar a día de hoy a Lewandowski, con todo lo que eso conlleva con Kylian Mbappé, es que ya nos da una idea más o menos de la gentuza con la que estamos tratando, ¿no? Me parece sencillamente increíble y no voy a enredarme mucho con esto, solamente me causó mucha risa y seguro que alguno de ustedes se estará riendo también mucho del otro lado de la pantalla, pero voy a decir una sola cosa. Si tienen a los mejores futbolistas del mundo, siempre, ¿por qué tienen tanto tiempo que no se acercan a ganar una Champions League? Porque ya ni siquiera es ganarlas, acercarse. Es que me parece absolutamente maravilloso. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Chicos, este video me pareció sumamente importante. El chico se llama Daniel Cantú, por lo que estaba viendo, pueden buscarlo así en sus redes sociales, ya les voy a mostrar su cuenta de X y me pareció muy significativo el contenido que está creando, al menos este video en concreto, que es el primero que veo, me pareció bastante interesante acerca del madridismo blandengue, me parece brillante. Hay una corriente del madridismo que se disfraza de señorío, pero en realidad es cobardía con corbata. Un madridismo tibio, complaciente y que baja la cabeza y abre la boca mientras le mean encima. Un madridismo blandengue. Y sí, hablo de ese madridismo que practican muchas figuras mediáticas como DJ Mario o Ibai, que se declaran madridistas, pero a la hora de defender al club se quedan callados o peor, se ríen. Ser de ese madridismo blandengue no es ser diplomático, es ser tonto útil. Y sí, yo entiendo que viven de esto y hablando de dinero nunca es lo mejor lastimar el frágil ego de gente como Yamal o Piqué, pero hay una línea muy delgada entre cuidar tu trabajo y vender tu dignidad. Porque si vas a ir de madridista, ten la esencia de defender al Real Madrid y no solo ponerte la camiseta cuando se ganan las Champions. Lo peor es que este tipo de madridismo blandengue revive un madridismo de antaño, un madridismo que se consideraba señorial, que en realidad solo era una mezcla de arrogancia muda y pasividad absurda. Poner la otra mejilla, callar por elegancia y mirar hacia otro lado mientras ensucian el nombre y el escudo. Una época en la que se confundía la educación con la debilidad y en la que contestar era rebajarse. Y ese tipo de madridismo fue lo que permitió que el Barça pagara durante 30 años a Negreira enfrente de nosotros y ni cuenta nos diéramos.
callados chupándonos el dedo. Eso no es señorío, es complicidad voluntaria. No confundamos señorío con estupidez. Hay una gran diferencia entre mantener la clase y permitir que te ninguneen. Por eso Mourinho, con todos sus excesos, fue una bendición, porque entendió esto. Trajo un madridismo que no callaba ante la presión mediática ni ante las injusticias competitivas. Te puede gustar más o menos, pero es un hecho que despertó una actitud de defensa y orgullo que el Real Madrid necesitaba. Si quienes tienen alcance masivo no defienden con datos, memoria y orgullo, la narrativa se llena de medias verdades y mentiras completas. Si los que tienen voz deciden callar e ir de bien queda, la historia la escriben los otros. Los niños, los nuevos aficionados, la afición general, todo se moldea. Y luego nos quejamos cuando una generación entera crece con la mentira de es que el Madrid roba. El silencio ha sido cómplice más veces de la que queremos admitir. El madridismo blandengue es el enemigo silencioso del club. Sí, no grita, no insulta, no conspira, pero tampoco defiende. Y en un mundo donde la mentira hace más ruido que la verdad, el silencio es otra forma de traición. Comparte esto con los madridistas porque hay que acabar con el madridismo blandengue. Aquí abajo dejo mis redes sociales y ¡a la Madrid, pavos! Bueno, me parece un video muy interesante y creo que es un tema que debemos empezar a tocar más frecuentemente de lo que pensamos, porque sí, es verdad, no es ser radical tampoco al punto de caer a rozar el ridículo muchas veces, pero tampoco es ir a poner la otra mejilla. Y me parece estupendo los casos que toca, porque siempre he dicho una cosa, a mí un madridista, por poner un ejemplo como Ibai Llanos, como el mismo DJ Mario y este tipo de creadores de contenido, streamers, que los ves, que acaban de decir, porque a mí el Lamine Yamal me sale a decir que el Real Madrid roba en mi cara y muy probablemente ese día acabe preso. De verdad, se los digo así de claro, porque de verdad me parece patético y bueno, sí, cada quien tiene su forma de actuar y hay que respetarlo, pero no me parece de verdad que te pongas la camisetica para ir a defender al club, pero a la hora de la verdad pues te quedes ahí callado y encima, como dice el señor que está aquí, te echas a reír. Me parece una cosa absolutamente patética. De todos modos, no sé qué opinan ustedes, pero eso es muy importante y algo que yo toqué hace un tiempo. Dije, basta del club señor, del club que todo lo permite, que no importa, que somos no sé qué, porque por eso es que siempre nos viven metiendo el dedo en la boca, muchachos. Cerramos con lo que les quería mostrar. Quería mostrarles este pequeño video, digo pequeño porque dura 14 segundos y nos va a demostrar por qué el Fútbol Club Barcelona en general es tan pequeño. Es que no hay otra explicación tan sencillo como ver esto. Si Lamine se pone la corona en el Bernabéu y ganamos, esa imagen me la tatúo. Se me acaba de ir la olla, pero... Bueno, no sé, pero tienes que aclarar porque como la mayoría de los goles, creo que casi todos los goles que lleva, para no decir todos, en la temporada son de penalti. No, yo digo, no es que le quiera quitar mérito a los penaltis, pero como duraron tanto tiempo, quitándole mérito al que les dio de mamar mucho tiempo porque tiraba penaltis, que por cierto, no es tampoco el máximo tirador de penaltis de las competiciones que ha jugado, pero bueno, en fin. ¿Qué quieren que les diga? Esto es el sinónimo, es el significado de lo pequeñito que es el Fútbol Club Barcelona. Escuchar a este tipo decir que se va a tatuar si gana el Madrid en el Bernabéu y Lamine se marca un gol por ponerse, o sea, se va a tatuar a Lamine poniéndose la corona, nos da una idea de lo pequeño que es esta gente. Y lo entiendo en el fondo porque a mí también me gustan mucho los tatuajes. Mientras nosotros nos tatuamos Champions League, aquí como están viendo ustedes, a otros no les queda sino tatuarse la celebración de un gol que probablemente en 3 meses ya nadie se acuerde. Es que es absolutamente patético el reflejo de lo que es el Fútbol Club Barcelona, un club absolutamente pequeño. Y como les dije hace un momento, cada quien se tatúa lo que puede. Lo voy a dejar hasta aquí, esperando que hayan disfrutado de este video. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.